Padre amoroso, gracias por regalarnos este tiempo, gracias por estar una clase más. Te pido la gracia que me des para transmitir esta palabra que en este día debemos tocar, Señor. Gracias por tu bendición. Yo te pido que podamos entender lo que tú quieres decirnos, Señor. A ti sea la gloria, la honra por siempre, Señor. Tú eres el poderoso, pero también bendice las necesidades, las luchas, los hermanos, aún su iglesia, como también su familia y aún su economía. En el nombre de Jesús oro por ello. Amén. Amén. Bien, hermanos, espero que tengan un papel y un lápiz para anotar o anoten en el mismo material, porque esta noche vamos a decorrer varios textos, varias palabras. Esta noche no debería nadie faltar al tema que vamos a tocar. Es un tema muy crucial, es un tema muy importante que todo cristiano debería manejarlo y debería tener por lo menos una base de conocimiento, porque es un tema doctrinal y es un tema muy clave dentro de las doctrinas cristianas. Si hay una clave en las doctrinas cristianas, este tema sería una clave. No voy a terminar hoy, vamos a continuar la semana próxima que vamos a tener la materia, vamos a continuar. Y vamos a ver allí en 1 Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 11, donde Pablo le comienza a mencionar las cosas que deben seguir, las cosas que deben seguir. Y en 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y ya esas la hemos hablado, la hemos tocado. Pero ahora Pablo le dice, pero sigue. ¿Y qué es lo que Timoteo debe seguir y que cada cristiano? Yo le dije que hoy iba a ser un concepto doctrinal. ¿Y qué es lo que debemos seguir? Número uno, la justicia. Y ahí me quiero detener por lo menos dos clases. La justicia. ¿Qué es la justicia divina en la Biblia? ¿Qué realmente la Biblia me dice con respecto a la justicia? ¿Por qué tengo que seguir la justicia de Dios? Entonces eso va a ser clave y va a ser muy fundamental. Debemos seguir la justicia. Esto es una doctrina. La segunda también es una doctrina, la piedad, la práctica de la vida cristiana. Practicar y que todos puedan ver que realmente somos piadosos. La tercera cosa que debemos seguir también es una doctrina, es la fe, la fe. Ya hay tres cosas que debo seguir. ¿Y qué más? El amor, el amor. Esto es, ya bien no es una doctrina, es un atributo. Es un atributo divino y es un atributo que cada cristiano debería tener. El otro atributo, paciencia, paciencia. Y el tercer atributo, mansedumbre. Entonces hay seis cosas que debo seguir según el texto. Tres son doctrina y tres son atributos. Son atributos que deben ser resultado consecuente de nuestra conversión al Señor. Entonces vamos a entrar en esta importantísima doctrina. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos esta doctrina. Y vuelvo a insistir, creo que ningún cristiano debería perderse estas dos clases porque es el fundamento de nuestra salvación y de nuestra práctica diaria, la salvación y la práctica diaria. Hay muchos escritores y teólogos han considerado que es muy difícil explicar y realmente es tan amplia esta doctrina que vamos a ir abordando algunos temas. Como parte introductiva, cuando hablamos de la justicia divina a la luz de la Biblia, tenemos que decir
que Dios es justo. Fuera de Dios, humanamente, no hay ningún justo. No hay nadie justo. Solamente Dios es justo. Ahora, ¿cómo puedo comparar esa palabra justo en la Biblia? Y creo que en algún texto lo vamos a encontrar. Hay varios textos, pero uno de los textos que creo que voy a leer esta noche, uno de los textos es recto. Algunos han interpretado que puede traducirse la palabra justo como recto. Entonces Dios es justo y es recto. Y por eso, por ser parte de la naturaleza de Dios, y es lo que Pablo le dice a Timoteo, sigue. ¿Y a quién tiene que seguir? Tiene que seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. En este texto de que hemos leído, sigue la justicia. ¿Y quién es el que hace justicia? Es Dios. En este mundo no hay justicia, hay injusticia. Entonces tengo que seguir a Dios. Entonces cuando Pablo le está diciendo sigue, sigue esas doctrinas que vienen del cielo, que te van a bendecir y van a hacer lo que tú necesitas, la bendición para tu vida como para tu ministerio. Entonces anotamos y vemos en la Biblia un texto, y el texto que vamos a ver es en Nehemías para confirmar que Dios es justo. Nehemías capítulo 9, el versículo 33, 9:33. Dice Nehemías lo siguiente: porque tú eres justo. Nehemías lo reconoce en esta oración y él dice, tú eres justo. Y como eres justo, actúa con justicia. Dice, todo lo que ha venido sobre nosotros, sobre el pueblo de Israel que había regresado del cautiverio, porque rectamente has hecho. Ahí está lo que yo quiero decirle. Dios es justo y en su justicia Él siempre va a actuar. Él actuó en el pasado justamente, Dios actúa en el presente justamente y actuará por la eternidad justamente. Dios es justo. Por eso dice, todo lo que nos ha sobrevenido a nosotros, nuestros hechos son malos. Entonces Dios actúa con justicia. Pero quiero hacer un pequeño alto. Yo quiero hacer un pequeño alto porque se me escapó y tengo que decirle que cuando Pablo está escribiendo lo que Timoteo debe seguir, hay dos graves problemas en aquel entonces. Podríamos agregar más, pero hay dos graves problemas y por eso Pablo le dice, sigue la justicia. ¿Cuáles son los dos problemas? El problema número uno en el tiempo de Pablo y de Timoteo es que había paganos y que practicaban totalmente libre su pecado. Lo practicaban y eran sin freno, eran totalmente desenfrenados a la práctica del pecado. Y lo único que salía era la maldad. Y eso Pablo lo escribe en Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 32. Allí hace mención de una lista larga. Creo que hace una lista de 19 pecados que ellos se desenfrena totalmente. Y entonces Pablo remarca allí en Romanos que según la ley de Dios eran condenados. Entonces, legalmente están condenados. Entonces, dentro de esta justicia, la justicia divina, el que peca va a pagar su pecado. Y esto yo tengo que detenerme, aquí tengo que detenerme. Porque todos, sea pagano o sea el pueblo de Israel, sea quien fuere, va a pagar.
¿Qué dice Pablo en Gálatas? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a cegar. Entonces, dentro de la justicia de Dios, cada uno va a pagar su pecado. Por ejemplo, un ejemplo. David era muy amado por Dios, pero él pagó la consecuencia. Por eso él mandó a matar a uno, mandó a matar cuando él pecó y quería cubrir su pecado, mandó a matar a uno, a Urías, y él mismo se autojuzgó y él dijo, el tal hombre, cuando vino el profeta Natán y le dio una parábola, le dijo, el tal hombre es digno de muerte y debe pagar cuadruplicado. Lo único que hizo David es aplicar la ley. Y realmente él lo pagó con 4 hijos. 4 hijos fueron muertos. Entonces, todo lo que el hombre va a sembrar, va a cosechar. Eso debería llevarnos a reflexionar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dios es justo. Y en su justicia, tarde o temprano, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue, por favor, sigue esa justicia. Sigue la justicia. No te entretenga en cosas que no te edifican. Sigue esa justicia. Entonces Dios es justo. Ahora, yo quiero decirle algo más y por ahí anótelo. Y en un texto lo vamos a ver hoy. En un texto lo voy a confirmar más ampliamente. O podríamos confirmarlo ahora. Vamos a mirarlo ahora. Vamos a mirarlo ahora. Y ahí es en Tito, allí en el capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito. Mire lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 3. Lo vamos a observar allí en Tito 3. Tito capítulo 3. Vamos a observarlo desde el versículo, a ver, vamos a mirarlo, vamos a observar ese texto porque tengo tantos textos para compartirle en esta noche. Son muchos los textos que tengo. Entonces vamos a ir observando. Tito en el capítulo 3, lo miramos ahí, versículo 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Y quiero que observe, ¿qué es lo que quiero hacer resaltar en esta noche? Que las doctrinas, como la doctrina de la justificación o la justicia de Dios, siempre están entremezcladas, entrelazadas. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, no es sola, va acompañado con otras doctrinas. Mire lo que dice Tito 3:4, dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Entonces, ¿qué doctrina yo tengo acá? Yo quiero separar la doctrina y el carácter de Dios. La doctrina y el carácter. ¿Qué doctrina me está mencionando en el versículo 4? La doctrina de la salvación. Dice Dios nuestro Salvador. La doctrina, Salvador. Seguimos el versículo. Nos salvó. Vuelve a repetir la misma doctrina. Salvación. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. La segunda doctrina, la justicia. Pero aquí no es la justicia de Dios, la justicia humana para salvarse. No puedo salvarme por la justicia. Versículo 5, seguimos. Hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la tercera doctrina, la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración,
y por la renovación del espíritu, la cuarta doctrina, la renovación por el espíritu. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Salvador, por 3 veces mencionado la doctrina de la salvación. Versículo 7, y aquí va a mencionar la quinta doctrina, para que justificado, ahí está la quinta doctrina, justificado, observe, por gracia. Entonces, la sexta doctrina, por gracia, viniésemos a ser hecho conforme a la esperanza, la octava doctrina, la doctrina de la esperanza de la vida eterna, la novena. Oiga, la cantidad de doctrinas y todas están entrelazadas. Entonces aquí estamos llegando a algo muy complejo. ¿Por qué? Porque los cristianos básicamente no tienen noción de todas estas cosas. Entonces noten que del versículo 4 al 7 sacamos varias doctrinas. La doctrina de la salvación, la doctrina de la justicia, la doctrina de la renovación, de la regeneración por el Espíritu. Vuelve a hablarme de la doctrina de salvación en el versículo 6, en el versículo 7, la justificación, la gracia, la esperanza y la vida eterna. Entonces, todas están entremezcladas. Y ante la justicia de Dios, también está la santidad. Entonces, cuando Dios acciona en favor del ser humano, Dios acciona como un Dios santo. Dios acciona como un Dios justo. Entonces, Él va a ser conforme a su naturaleza. Él nunca va a quebrar la naturaleza. Por eso, Él acciona y accionará. Noten, hermano, que en el capítulo 20 de Apocalipsis, del versículo 11 al 15, 20, 11 al 15, Dios va a juzgar o va a ser el último juicio, y Dios va a actuar con justicia. Dice que los libros serán abiertos y estos libros están escritos nuestras obras y cada uno será juzgado según sus obras. Entonces Dios está actuando con justicia, la justicia de Dios. Entonces no podemos menguar ni denigrar la justicia de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por favor, sigue la justicia, porque en la justicia está realmente el centro. Ahora, espero que pueda aclararle esto, porque esto es muy clave en la vida cristiana. Porque si vamos a hablar del Calvario, donde yo recibir la misericordia, el perdón de mis pecados, yo me encuentro primero, cuando miro el Calvario, ¿qué me encuentro? La justicia de Dios, castigando el pecado en Cristo Jesús. Dios hace justicia y el pecado se pagaba con la muerte. El pecado se paga. Entonces Dios estaba juzgando en mi lugar porque hay una ley, hay una legalidad que Dios la estableció. Y la estableció en Génesis. Y le dice al hombre, el día que pecares, morirás. El día que vas a pecar, vas a morir. Y realmente así fue. Pagó la sentencia de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Le repito, por favor. Cuando el ser humano pecó, experimentó 3 muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. 3 tipos de muerte. Entonces, ¿quién sacaba al hombre del hoyo donde se encontraba? ¿Quién lo podía sacar? El hombre no podía, no puede de ninguna manera. El hombre está condenado.
está perdido. Entonces tuvo que venir Jesús como hombre, sin pecado, para rescatar a los pecadores. Entonces Dios actúa con justicia. Entonces este es un lado del Calvario, la justicia de Dios. Ahora, el otro lado de la justicia, perdón, el otro lado del Calvario, yo miro por un lado la justicia. Esto es Dios actuando en su justo juicio. Y es lo que yo merecía y por su bondad soy salvo, por su bondad. Ahora miro del otro lado del Calvario. Y cuando miro del otro lado del Calvario, miro la gracia misericordiosa. Esa gracia que me trae la misericordia. Y que solamente, hermano, y este es otro tema que hoy quiero abordar un poco por lo menos, solamente es por la fe y no por las obras. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Después que soy salvo, hago obra en gratitud, pero yo no hago obra para salvarme, sino en gratitud a la salvación, que es muy, muy diferente, porque somos latinos y tenemos una gran influencia del catolicismo por muchos siglos. Y el catolicismo, tengo que hacer obra para salvarme, ayudar a mi prójimo, bendecir a mi vecino, siempre hacer obra. ¿Para qué? Para ser salvo. Nunca. La Biblia dice, no es por obra para que nadie se gloríe. No, no, no es por obra. Yo soy salvo por la gracia. Y en la justicia está la gracia. En la gran justicia está la gracia de Dios. Entonces esta doctrina tenemos que saberla. Tenemos que conocerla y conocerla lo mejor posible. Lo mejor posible. Entonces, dicho esta introducción, ¿qué es la justicia? Dios es justo, Dios actuó en el pasado con justicia, actúa en el presente y actuará por toda la eternidad, porque nunca Dios quebrará su naturaleza. Y nunca Dios menguó las leyes del Antiguo Testamento, sino por lo contrario, dio la provisión para ser salvo y para obedecer su palabra, su palabra. Entonces, en esta noche vamos a arrancar con 5 temas rápido y simple. 5 temas sobre la justicia de Dios. La justicia. Vamos a ir mirando 5 temas básicos y después vamos a esparcirnos por diferentes textos que va a llevarnos a otras áreas. La justicia es muy amplia, muy amplia. Entonces Pablo le dice, sigue la justicia. Sigue. Yo le dije, había 2 problemas, le hablé de uno, del paganismo. El otro problema que tuvo que luchar Cristo, tuvo que luchar Pablo, aquellos que querían justificarse con sus acciones, con sus obras. Y esto eran los fariseos, los saduceos, lo que practicaban la ley externamente. Y Jesús le habló del interior. Por ejemplo, cuando los fariseos le dicen, tus discípulos comen y no se lavan las manos, comen con las manos sucias, y Jesús le dice, no, no, ese no es el problema es el interior. Ahí cuando está sucio interiormente, eso es lo que contamina, y eso lo que la ley ve. Lo que ustedes ven y lo que creen que es justicia es lo externo. Y ahí donde podemos caer en el grave error de decir, qué gran predicador, qué gran hermano, qué gran cantor. No, no, Dios no ve lo exterior. Dios ve en nuestro interior. Dios ve todo lo que nosotros pensamos. Por eso Jesús dice, ¿de dónde salen las guerras, los pleitos, el adulterio, la fornicación? ¿De dónde sale? De vuestros corazones. Ahí está sucio, por afuera está muy limpio, muy aparente. Entonces Pablo le dice, ustedes son
sepulcro blanqueado. Simplemente están blanqueados por fuera, pero por dentro. Y ahí está el problema. Las dos dificultades que habían en el tiempo de Jesús. Los que estaban libremente en el pecado y los judíos que se consideraban muy santos. Y por eso aquel publicano y el pecador dice, Señor, yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy mis diezmos, etcétera, y no soy como este. Esto es lo religioso. Y lo religioso siempre se vistió de apariencia. Y Cristo condenó rotundamente la apariencia. Condenó. Jesús dijo que debemos ser íntegros en espíritu, en alma y en cuerpo. Y la santidad comienza en el espíritu. Ok. Entonces, vamos a mirar 5 temas. Lo voy a hacer breve estos temas, pero son 5 temas breves. Ustedes nos apunte, tienen 2 temas, pero eso lo vamos a dejar para una próxima clase. Entonces, la primera cosa que vamos a ver y que vamos a volver a repetir, pero ahora lo vamos a confirmar con otro texto más. Y el texto es: Dios es justo. Dios es justo. Ya lo hemos visto en Nehemías, pero ahora lo vamos a observar en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bien, simplemente tomamos una parte de este texto. Y la parte que dice la justicia de Dios. La justicia viene de Dios. Bueno, somos conscientes de que en este mundo no hay justicia. En este mundo se maneja dinero, amigos, fama, etcétera. La justicia para uno es de una manera y la justicia para otro es de otra manera. Lo sabemos que esto ocurre en el mundo y en el mundo realmente no hay justicia. Ahora, la pregunta que yo tengo que hacer en esta noche: ¿y en la iglesia hay justicia? En la iglesia, cada uno respóndase y mire, ¿hay justicia? ¿La justicia es para todos igual? Cada uno tiene su respuesta, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene algo que ha visto, que ha vivido. Entonces nos preguntamos, ¿actuamos con justicia? Recuerda lo que dice Santiago. Santiago habla mucho sobre esto. Y Santiago dice, cuando viene algún pobre y se sienta y le dice, no, 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 este no es tu lugar, ve y siéntate atrás. Pero cuando viene un rico con esplendidez, con todo, le dice, ven y siéntate aquí adelante, siéntate aquí adelante. La pregunta, ¿actuaron con justicia? ¿Se hizo justicia en la iglesia? A uno le dice, siéntate atrás, porque está mal vestido, porque es pobre. Al otro, sí, 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 venga, venga acá adelante. ¿Esto es justicia? Y ahora la otra pregunta, ¿usted cree que pasa por alto ante los ojos de Dios esto? ¿Usted cree que esto tarde o temprano no se pagará? Bien, entonces aquí la primera cosa es Dios es justo y siempre va a actuar con justicia. La segunda gran verdad es la autojustificación personal. Yo
yo me justifico personalmente. Y es muy común de que nosotros nos coloquemos en juicio propio diciendo, soy mejor que aquel. Yo oro, yo me consagro, soy mejor que aquel ante la apariencia, pero mi autojustificación me determina ante Dios. Y esto muy comúnmente lo hacemos en la iglesia. Muchas veces nos sentimos superior a otro, mucho superior. Y a veces creemos que somos mejores cristianos. Pero Dios ve lo que yo no veo. Dios ve la intención. Yo puedo estar cantando todas las reuniones, pero ¿y mi corazón cómo está? Ahora vamos a ver algunos versículos y vamos a basarnos en Romanos, allí en el capítulo 3, versículo 9 al 18, 3, 9 al 18. Y el apóstol hace preguntas y él responde. Él pregunta y responde. Aunque son preguntas retóricas, son preguntas que automáticamente están la respuesta. Pero él responde. En el capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Ahí está cuando me considero mejor. ¿Somos mejor que ellos? O sea, se refiere a los judíos. ¿Somos mejor que ellos, que los gentiles? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado al judío y a los gentiles que todos, él dice, ya los acusé, están todos, no escapa nadie, ni el judío ni el gentil, todos están bajo pecado. Quien les está gobernando es el pecado, como está escrito, y acá viene la respuesta, ahí viene la respuesta. Entonces Pablo hace la pregunta y viene la respuesta. Automáticamente le dice, todo está bajo el pecado. ¿Y qué respuesta le da Pablo aquí? Dice, no hay justo ni aun uno. 2, no hay quien entienda. 3, no hay quien busque a Dios. Y entonces le aclara, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. 4, no hay quien haga lo bueno. 5, no hay ni siquiera uno. 5 respuestas. 5 respuestas. No lo hay. No lo hay. Entonces, ¿yo puedo justificarme ante Dios por lo que creo que soy? No puedo justificarme. El que me justifica es la obra de Cristo. Y perdóneme que sea reiterativo. Esta es una doctrina. Y esta doctrina, yo tengo que saberla. ¿Por qué? Porque para Pablo era importante. Porque toda la carta a los romanos, el tema es la justificación, toda la carta. Y abarca exclusivamente el tema de la justificación del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y luego lo va a tomar el tema a la carta a los Gálatas. Es muy crucial para Pablo esto. Y si para Pablo fue tan importante, para nosotros también es importante. Y de tal manera que Pablo le dice, sigue la justicia. Tienes que continuar. Y cuando habla de la justicia, no es la justicia de los judíos y no es la justicia de los paganos, es la justicia bíblica. Y para eso, para seguir la justicia bíblica, tengo que conocerla. ¿Y qué estamos diciendo en esa justicia? Primero, el justo es Dios. 2, yo no me puedo autojustificar. No me puedo justificar de ninguna manera. Mire que lo que dice en el versículo 23, del mismo capítulo 3. En el versículo 23 dice, por cuanto todos, no hay excepción, todos, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Y cómo estamos? Estamos echados, destituidos de la presencia de Dios. Aquí usa el término la gloria de Dios. Entonces yo no puedo
justificarme. Bueno, podríamos colocar algunos textos más, pero quiero colocar un texto porque este para mí es muy importante. Y el texto de Isaías, el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 64, versículo 6. 64, versículo 6. Y ahí va a darnos mucho más claro quién yo soy ante los ojos de Dios y no ante mis propios ojos. Ante los ojos de Dios, 64, 6. Y si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, oiga, está hablando de la justicia, nuestras justicias como trapo inmundo, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades lo llevarán como el viento. ¿Sabe lo que significa esa palabra, trapo de inmundicia? Voy a traducirlo todavía livianamente porque es muy fuerte esa palabra. Trapos asquerosos y olorientos. Quiere decir que no sirve para nada. Entonces, cuando yo quiero justificarme y creer que soy un buen cristiano, que soy un fiel cristiano, para Dios son trapos de inmundicia. No sirven para nada. Y el mismo Pablo, ahí en Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 4 en adelante, él comienza a escribir todo lo que él era. Él era fariseo de fariseo, él era de la descendencia de benjaminita, todo lo que él era, y que dice como si fuese poco perseguidor de la iglesia. ¿Y qué para esto? Lo he perdido todo para ganar a Cristo. Porque al final, todo eso que para mí era orgullo, por eso dice, si alguno quiere jactarse, yo más, y ella hace la lista, creo que son 7 cosas. Hebreo de hebreo, judío, de Benjamín, todo lo que soy. Y todo lo que soy, ¿y qué dice? Todo esto no sirve para nada. Para nada. Lo tengo que desechar, porque al fin y al cabo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador. Entonces hemos visto 2 temas. El justo es Dios y todo lo que hace, lo hace Dios en justicia. Segundo, yo no puedo autojustificarme. No puedo justificarme bajo ningún punto de vista. Y en tercer lugar, la justificación divina es lo que nos salva. Es la justificación. Entonces yo tengo que caer en mí mismo, tengo que abrir mis ojos y darme cuenta quién yo soy. Hasta el momento que yo no me doy cuenta quién soy, no puedo tener la redención. Acuérdese de Isaías. Allá usted comienza el capítulo 1, 2, 3, 4. Entonces dice, ay de ti, ay de ti, ay de ti. Él mandaba sentencia para todas las naciones. No hay duda, era palabra de Dios. Sentencia para todos. Pero cuando llega el capítulo 6, cuando ve la gloria, dice, ay de mí. Él decía, ay del otro. Ay de aquel, ay de aquel, ay de aquella nación, aquella, ay, aquella va a caer, va a caer. Y cuando experimentó la gloria, dijo, ay de mí. Bueno, espero que en algún momento, si todavía no te llegó esa luz que pueda verte quién tú eres, que pueda llegar y pueda decir, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Oiga, él era un profeta. Él era un profeta. ¿Y qué tenía? Labios inmundos. ¿Cómo puede proferir una palabra buena y una palabra mala? Ay de mí. Él no podía seguir ese ministerio si no era purificado. ¿Y cuántos tendrían que pasar por el altar y ser quemado con las brasas del altar para ser purificado? ¿Cuántos precisaríamos esto para que mis labios se purifiquen? Porque lo que hablan mis labios, lo que está en mi corazón, y examínese lo que usted habla cada día. Examínese cuáles son sus lenguajes, cuáles son sus conversaciones, cuáles son sus temas.
Y eso va a hacerme ver qué es lo que hay en mi corazón. Dice, ay de mí que soy un hombre labios inmundos. Y fue purificado. Y entonces después que fue purificado Isaías, después que él fue purificado, escucha la voz. Escucha la voz. ¿Y qué dice esa voz? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero antes no. Antes tuvo que ser purificado. Tuvo que ser limpiado. Entonces, si miráramos al profeta, qué tremendo profeta, pero Dios veía el corazón. Dios veía el corazón. Y eso es lo que Dios le dice a Samuel. Cuando Samuel va a la casa de Isaí para ungir al rey, dice, sí, este tiene un tremendo cuerpo, este es grande, este puede ser el rey. Entonces Dios le dice, no, 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 no. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Si entendemos esto, vamos a entender una buena parte de la vida cristiana. Si entendemos esto, vamos a entender una buena parte de la vida cristiana, que no es solo apariencia, no es solo lo exterior, sino realmente lo interior, y esto es lo que Jesús combatió continuamente, continuamente. Entonces, la justicia viene de Dios y por la fe. Entonces, la justicia nos salva. ¿Qué dice Romanos 5.1? Quiero leer este texto y quiero aclararle algo. Quiero aclararle algo en Romanos 5.1. Considero que usted lo debe saber, pero por la duda quiero aclararle. Romanos 5.1 dice, justificado, esto es Dios me justifica, pero hay algo que Dios espera de nosotros. Hay algo que va a nacer en nosotros y es por la fe. Tenemos cuando por la fe y la justificación nos une. ¿Y qué, qué es lo que me une? ¿Qué es lo que me lleva a estar unido con Dios? Paz. Pero note el detalle. Que el texto dice paz con Dios y no paz de Dios. Noten que hay una preposición y cambia totalmente el sentido de con. Vuelvo a leérselo y se lo aclaro. Dice, justificado por la fe, tenemos paz para con y no de. ¿Qué diferencia hay entre con y de? Entonces, esa paz, yo tengo paz con Dios, una paz de relación. Pero cuando es de Dios, es Dios quien me da esa paz. Hay una gran diferencia tener la paz de Dios y tener paz con Dios. Entonces, la justicia de Dios, justificándome en Cristo Jesús, tengo paz para con Dios. Yo tengo paz con Dios. Pero ¿cuándo tengo la paz? Cuando tengo la paz del Señor, cuando realmente acepto por la fe el sacrificio de Cristo y yo no necesito hacer nada. Esto es la justicia de Dios. Entonces tenemos tres conceptos. Dios es justo, no nos podemos autojustificar. Tercero, la justificación divina nos salva, somos salvos por esa justicia de Dios. Y en cuarto lugar, la justicia de Dios es a favor de todo el mundo. Pero lamentablemente el mundo está tan enceguecido que no puede entenderlo. No puede entender esta gloriosa justicia que podemos tener en el Señor. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente, al que no conoció pecado, esto se refiere a Jesús, no conoció, no lo practicó, por nosotros lo hizo pecado. O sea, no lo practicó, Dios lo cargó en él en la cruz. Dios cargó en él no lo conoció, pero Dios cargó el pecado
para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué? Justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, estamos hablando de algo legal. La justicia de Dios está actuando porque Dios es justo. Entonces, dentro de esa justicia, yo legalmente estaba perdido. Y por la justicia, la legalidad de Dios, yo merecía la condenación y todo el resultado y las consecuencias. Pero alguien cargó mi culpabilidad, alguien cargó mi condena, alguien cargó mi situación y mi resultado. Cristo. Entonces, qué estamos tratando? Lo que Pablo le dice a Timoteo, sigue, sigue. ¿Y qué tengo que seguir? La justicia. Pero no mi justicia, la justicia de Dios, porque Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura y tengo que darme cuenta y ganar a Cristo. Y a Pablo le llevó básicamente 3 años darse cuenta de eso, estudiar, apartarse y estudiar y ver que todo lo que él creía, todo lo que él practicaba era una basura y tenía que aceptar a Cristo. Entonces, hemos mirado, aparte de la introducción, hemos mirado 4 cosas dentro de la justicia. Y vuelvo a decir, todo cristiano debería tener una noción básica, muy básica, de lo que significa la justicia de Dios, porque esto es la doctrina de la salvación. Si no hay justicia, no soy salvo. Entonces, por la justicia de Dios en Cristo soy salvo, pero ahí donde se entremezclan las doctrinas, yo recibo la gracia, yo recibo la misericordia, yo recibo la bondad, yo recibo el perdón. Todo esto, por eso se están entremezcladas las doctrinas, entrelazadas. Entonces hemos visto 4 cosas. Dios es justo y siempre va a actuar con justicia. 2, yo no me puedo justificar, no tiene validez. Y todo lo confirmé con texto. Tercero, la justificación divina nos salva, porque Dios es justo y me da un camino de salida. Humanamente no tenía camino de salida, pero Dios me lo provee. Y en cuarto lugar, la justicia es mundial, es para todo, es para todos los que realmente quieren ser salvos, para el rico, para el pobre, para el blanco, para quien quiera que fuere. La justicia de Dios es para todos los que creen en el Señor Jesús. Primera de Juan 2:2 dice, Juan 2, primera de Juan, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí es una palabra no muy común, no muy conocida. Acá Pablo dice, porque la propiciación. Hay varias maneras de traducir esta palabra. Y una de las maneras es presencia. Cuando el sacerdote estaba en el tabernáculo o en el templo, él tenía que preparar pan, 12 panes cada sábado, y tenía que cambiarlo. Y se lo llamaba los panes de la propiciación. Son los panes que están en la presencia, delante de los ojos de Dios, están en la presencia, propiciación. Los panes que están en la presencia. Y él dice, y él es la propiciación, es el que está en la presencia de Dios. ¿Por qué está en la presencia? Por nuestros pecados, por nuestros pecados. Él está en la presencia de Dios intercediendo por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, o sea, por los que ya son salvos, sino por los de todo el mundo. Entonces, Él propició la salvación para todos los perdidos, para todos los perdidos. Ahora, qué interesante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se ve, pero abundantemente, la justicia de Dios con la palabra y aún con los relatos sin que aparezca la palabra.
Hay muchos hechos divinos donde Dios hace justicia. Por ejemplo, los de Coré, la rebeldía de Coré, los coreítas, allá en el libro de Número, capítulo 15 y el 16, el capítulo 15 de Número y 16, cuando los de Coré se rebelaron. Oiga, piense esto, piense un poco esto. Se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y le dijo, a nosotros también Dios nos usa, también somos llamados. Entonces ellos querían un cargo más elevado. Ellos no se sentían satisfechos con la alabanza porque ellos eran músicos y alababan a Dios. Entonces dijeron, no, nosotros queremos más arriba. Pero Dios no le había dado y se levantaron contra Moisés. Entonces Dios dijo, reúnelos a todos, con todo su séquito, todos sus seguidores. Ellos habían convencido a un grupo muy grande y estaban con ellos. Entonces reúnelo, Dios dice, reúnelo. Y cuando los reunió a todos, la tierra se abrió y los tragó a todos. Los coreítas, sus esposas, sus hijos y sus seguidores. ¿Qué hizo Dios? Justicia. Ahora, ¿qué lección práctica me da esto a mí? Porque siempre hay que sacar la lección, ¿no? Yo no puedo pretender lo que Dios no me dio y no puedo levantarme contra hombres de Dios puestos por Dios para levantarme contra ellos y decir, yo quiero un cargo más alto. Yo estoy llamado para algo mejor y más grande. Entonces le trajeron un gran conflicto y los tragó. La tierra los tragó. Dios hizo justicia. Por ejemplo, María, la hermana de Aarón, con Aarón, empezaron a acusarle a Aarón con esa cosita, compa. Y bueno, eso normalmente se levantan en la iglesia, las contiendas, las discordias, también están esas cosas, esos problemitas. Entonces se levantaron contra y lo acusaron. Entonces quedó leprosa. ¿Qué hizo Dios? Justicia, justicia. Se da cuenta que no aparece la palabra justicia, pero Dios hizo justicia. Dios hizo justicia. Y a veces nos preguntamos, ¿qué pasa? Estamos orando por este hermano, esta hermana, nunca sale. ¿No será que la justicia de Dios le alcanzó? Es una pregunta. ¿No será que la justicia de Dios está por sus muchas habladurías, por sus muchos juicios y condenación a otros? ¿No está la justicia de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas, pero mucha justicia de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo que quería mencionarle ahora, quiero mencionarles este. Cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Dios dijo, no, yo no puedo ocultárselo a mi amigo Abraham. Tengo que decirle a Abraham. Entonces Abraham comienza a interceder y le dice a Dios, Señor, mira, puede haber 50 justos. Va a destruirle igual. 50 justos, le dice Abraham. Justos. Dice, no la voy a destruir si hay 50. Entonces Abraham dice, perdóneme, Señor, pero ¿y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Y siempre justo. Si hay 20 justos. ¿Y si hay 10 justos, Señor? ¿Vas a destruirla? Y Dios dice, no la voy a destruir. Si hay 10 justos, no voy a destruirla. Ahora, noten este detalle, hermano. Abraham le dice, si hay 10 justos, por causa de los justos, Dios no destruiría Sodoma y Gomorra. Y por causa de los justos en la faz de la tierra, todavía el anticristo no aparece. Porque los justos están impidiendo, porque los justos están orando, porque los justos están intercediendo, porque los justos están predicando. Por eso Dios tiene misericordia por los justos. Entonces se da cuenta qué importante que es la justicia, la justificación, los justos en la Biblia. Y vuelvo a reiterarle, Pablo le dice,
sigue la justicia. ¿Qué tiene que hacer? Pablo le dice, no te metas en las cosas turbias. Porque si te metes en las cosas turbias de esta vida, no eres justo. Y no estás siguiendo la justicia de Dios. Entonces habrá consecuencia, habrá resultado. Entonces le está diciendo allí Pablo a Timoteo, cuidado, cuidado. Entonces, cuidado con esto, porque no es de agrado a Dios. No. Dios no se agrada con esto. Ahora, hermanos, voy a seguir en la próxima clase porque recién estamos entrando en el tema. Y le vuelvo a insistir, es una doctrina muy clave en la vida del cristiano, es muy clave. Y todo cristiano tiene que saberla, tiene que saberla. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento le exigió a su pueblo y pactó con su pueblo si obedeciera los mandamientos y todo esto. Pero el pueblo no obedeció, no pudo obedecer y no estuvo con respecto a la ley de Dios. Entonces Dios le dio leyes para tener un pueblo justo. Ahora, es interesante y quiero remarcárselo, lo vamos a remarcar en la próxima clase de nuevo esto, que el único pueblo que tiene leyes éticas, leyes sociales, leyes gubernamentales, leyes espirituales, es el pueblo de Dios. Entonces, cuando usted lee el Antiguo Testamento y las leyes, acuérdese, son leyes éticas, son leyes morales, leyes espirituales, son leyes que solamente el pueblo de Dios tenía. Y esto le daba una calidad, una preciosa calidad de vida. Y la justicia, la diferencia entre un pueblo, una parte, o sea, un pueblo de Dios y un pagano, era las leyes. Era lo que lo hacía diferente a ellos. Lo hacía diferente y lo hacía que pueda vivir en una calidad de vida, en una calidad de vida. Entonces vamos a mirar allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 5, Deuteronomio, capítulo 4, del versículo 5, usted va a encontrar la riqueza de estas leyes. Entonces vemos Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8. 4 del 5 al 8. Dice lo siguiente: mirad, yo os he enseñado estatuto y decreto, como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión. Entonces Moisés está transmitiendo lo que Dios le ordenó. Guardadlo, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Vivir como Dios quiere es la sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esto lo va a hacer diferente a ustedes. ¿Qué cosa, no? ¿Qué es lo que nos hace diferente al pueblo común hoy? Es la vida que llevamos, la obediencia, la rectitud, la integridad ante los pueblos, los cuales dirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los pueblos van a conocer, se van a dar cuenta, esto están viviendo como Dios lo ordenó, estos son justos, son justos. Y en el versículo 7 dice, porque qué nación grande hay que tenga Dios tan cercano a ellos como está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Oiga esto. Aquí hay otra diferencia. Y aquí hay una gran diferencia. Y quiero detenerme en este tópico,
Y cada día se me está haciendo más grande esto a mí, se me está haciendo más riquísimo, más espectacular. ¿Y qué dice? Quiero volver a leer el versículo 7 y entienda lo que le dice. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ello como está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Le está diciendo, no hay ni una nación, primero, que esté tan cerca a Dios. Porque según el concepto, era imposible de tener comunión con los dioses. Era imposible de pedir y que llegue a los dioses. Pero Moisés le dice, no hay ninguna nación, solo la nación que obedece, la que anda en la justicia de Dios. Esta lo tiene cerca, pero hay otro detalle. Y el otro detalle está en la última parte. Y entienda que esta nación, lo que le pedimos, Él nos oye. Por eso tenemos esperanza y cualquier lugar del mundo no tienen esta esperanza, pero nosotros sí. Ahí tenemos la gran esperanza de Dios. Versículo 8. ¿O qué nación grande hay que tenga estatuto y juicio y justos? Son justos. Esto es lo que tenemos que vivir, lo justo, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. No hay ninguna. Entonces, Moisés le está haciendo reflexionar. No hay ninguna nación como esta. ¿Por qué? Porque los estatutos, las leyes, los mandamientos de Dios, todo les da una calidad de vida. Y no solamente esto, una calidad de vida, una vida feliz. Y no solo esto, sino que Dios le oye, Dios le responde. Y los paganos van a ver esto, la justicia. Entonces, vuelvo a reiterar, Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia. ¿Qué es? Seguir a Dios, seguir a Dios. Siga a Dios, porque Dios es justo. Siga a Dios su palabra, obedece su palabra y vas a ver, no te entretenga con pequeñas cosas, con disputas, con peleas. No te detenga en esto, sino sigue la palabra de Dios. Que realmente que Dios nos dé esa gracia de poder entenderle y poder entender esta inmensa doctrina. Como dije al principio, es muy compleja, pero lo estoy haciendo de la mejor manera y más simple. No entrar en lo profundo de la teología, sino en la práctica, en la vida donde un cristiano tiene que vivir. En la próxima vamos a ver los salmos y la justicia. Los salmos, las bendiciones. Y vamos a ver la justicia, pero por otro lado, la injusticia. Y la injusticia en Jesús. Por eso Jesús tuvo que sufrir la injusticia para que yo y usted seamos justos y vivamos como justos. Que Dios te bendiga grandemente en este día.